Bienvenidos a mi canal. Hoy, como siempre, les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima controversia y del que, por fin, tenemos información mucho más clara. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, más específicamente en una historia que involucra a dos de las estrellas más grandes, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no nos vamos a quedar en el simple chisme de farándula. Hoy vamos a desentrañar una verdad impactante que aparentemente ha salido a la luz. Sí, han escuchado bien. Una verdad impactante al descubierto. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se ha revelado? ¿Realmente ocurrió algo entre ellos que nadie sabía? ¿Qué tiene que ver esto con el éxito de sus series y su relación actual? Pues quédense conmigo porque vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de secretos y revelaciones, les quiero pedir algo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así no se pierdan las últimas novedades, los chismes más jugosos y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las telenovelas turcas y sus protagonistas. Suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy. El mundo de las series turcas es fascinante, ¿verdad? Lleno de romances apasionados, dramas intensos y, por supuesto, muchísimos rumores y especulaciones sobre la vida personal de sus protagonistas. Y entre todas las parejas que han surgido, una que siempre generó mucho interés y expectativa fue la que formaron Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Cómo olvidar la química que tenían en Erkenci? Era innegable, se notaba a kilómetros que entre ellos había algo especial. La serie fue un éxito rotundo, los fanáticos enloquecieron y se hicieron millones de seguidores por todo el mundo. La combinación de su talento, su carisma y esa chispa que tenían en la pantalla, hizo que la serie rompiera récords de audiencia y que el público anhelara que la magia traspasara la ficción. Y claro, con tanta química en la pantalla, era inevitable que comenzaran a circular rumores sobre una posible relación en la vida real. Todos querían que fuera verdad, que su amor traspasara la ficción. Los medios de comunicación, los fans, todos estaban atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada mirada. Fotos, vídeos, entrevistas, todo era analizado minuciosamente en busca de alguna pista que confirmara lo que todos querían creer. La pareja soñada por miles de seguidores. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fueron pareja? ¿Hubo algo más allá de la amistad y la química laboral? Pues, en un principio, ambos negaron rotundamente cualquier tipo de romance. Dijeron que eran buenos amigos, compañeros de trabajo y que la química que veíamos en la pantalla era simplemente producto de su profesionalismo y talento actoral. Sin embargo, estas declaraciones no lograron apagar la llama de la especulación, y los rumores continuaron alimentando la curiosidad de los fans, quienes seguían buscando pistas que confirmaran la posibilidad de un romance secreto. Pero claro, en el mundo de la farándula, la verdad siempre termina saliendo a la luz, tarde o temprano. Y es aquí donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, la confesión que, supuestamente, Can Yaman habría hecho sobre su relación con Demet Özdemir. ¿Qué es lo que confesó? ¿Qué es lo que se ha descubierto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El corazón de la noticia. Según algunas fuentes, y esto es muy importante aclararlo, estamos hablando de información que ha circulado principalmente en redes sociales y algunos medios de comunicación turcos, Can Yaman habría revelado, en privado, detalles sobre una supuesta relación tormentosa con Demet Özdemir. Detalles que incluyen, y aquí viene lo impactante, discusiones acaloradas y, lo que más ha sorprendido a todos, un supuesto episodio de agresión física. Sí, lo han oído bien. Al parecer, y repito, según la información que ha trascendido, Can Yaman habría confesado que Demet Özdemir, en un momento de furia, le habría agredido físicamente. Y no solo eso, también se habla de celos, de tensiones y de una serie de conflictos que habrían erosionado la relación entre ambos. Una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo. Esta noticia, por supuesto, causó un gran revuelo. Los fans se quedaron en shock. Los medios de comunicación se volvieron locos y las redes sociales explotaron. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo es posible? ¿Por qué nadie lo sabía? Las preguntas eran incontables. La incredulidad y el asombro se apoderaron de los seguidores de ambas estrellas,
quienes no podían creer que la imagen de la pareja perfecta que proyectaban en pantalla fuera tan diferente a la realidad. Ahora bien, es fundamental que tomemos toda esta información con pinzas. No podemos dar por sentado que esto sea 100% verdad. Y es que hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. Tampoco hay pruebas concretas, como fotos o vídeos que respalden esta supuesta confesión. Todo se basa en rumores y especulaciones. La falta de pruebas concretas alimenta aún más la incertidumbre y la controversia en torno a esta supuesta revelación. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, algunos detalles que han salido a la luz podrían dar indicios de que esta historia no es completamente descabellada. Por ejemplo, se ha hablado de que durante el rodaje de Erkencikus hubo algunos momentos de tensión entre ellos, que se notaban en el set. También se ha rumoreado que tras el final de la serie, la relación entre ambos se enfrió considerablemente y que apenas se dirigen la palabra. Estos pequeños detalles, aunque no son pruebas contundentes, siembran la duda y abren la puerta a la especulación. ¿Qué se esconde detrás de estas tensiones y distanciamientos? Y lo que más ha llamado la atención es el silencio tanto de Can Yaman como de Demet Özdemir ante esta noticia. Ninguno de los dos ha salido a desmentirla rotundamente. Han preferido mantener un perfil bajo, evitar cualquier comentario al respecto. ¿Por qué? ¿Qué están ocultando? ¿Es este silencio una forma de confirmar, de alguna manera, lo que se dice? El silencio en estos casos a menudo se interpreta como una confirmación velada, alimentando aún más la curiosidad y la incertidumbre. ¿Por qué no negar rotundamente las acusaciones si fueran falsas? Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Can Yaman. Es un actor muy apasionado, impulsivo y con un carácter fuerte. No es difícil imaginar que en una relación amorosa, las cosas pudieran haber llegado a un punto de tensión. Y Demet Özdemir, por su parte, también es una persona con mucho carácter, y una mujer muy independiente. La compatibilidad de personalidades, aunque atractiva en la ficción, a veces puede generar conflictos en la vida real. Pero ojo, esto no justifica en ningún momento la violencia. Si lo que se dice es cierto, y hubo agresión física, es algo sumamente grave, independientemente de las razones que la motivaron. La violencia, en cualquier forma, nunca es la respuesta y siempre debe ser condenada. Y es aquí donde entran en juego las consecuencias legales y sociales de este tipo de situaciones. Si Can Yaman presentara una denuncia, las cosas podrían tomar un rumbo completamente diferente. Pero por el momento, no hay indicios de que eso vaya a ocurrir. La decisión de denunciar o no recae en la privacidad de los involucrados y las consecuencias legales podrían ser significativas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que en este momento, no podemos afirmar ni negar categóricamente que esta confesión sea verídica. Lo que sí sabemos es que la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha estado llena de misterios y enigmas. Y que a pesar de que los dos hayan seguido caminos separados, siempre habrá un interés y una expectación enorme sobre lo que ocurrió entre ellos. El misterio de esta relación sigue cautivando al público. Lo que sí es importante es que tomemos esta información con cautela. No caigamos en el sensacionalismo ni en la especulación. Respetemos la privacidad de ambos actores y esperemos a que ellos, si lo consideran oportuno, den su versión de los hechos. La responsabilidad de los medios y de los fans es fundamental en estos casos, evitando juicios apresurados y respetando la privacidad de las personas involucradas. Y llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado esta supuesta confesión de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir, y hemos analizado la información disponible, aunque con todas las reservas del caso. Un análisis exhaustivo de la situación, con todas las salvedades necesarias. Quiero agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta el final. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya proporcionado información valiosa. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué opinan sobre esta historia, si creían en esta supuesta confesión, o si tienen alguna otra información que aportar. Me encantaría leerlos. La participación de la audiencia es fundamental para enriquecer el debate. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados sobre todo lo que sucede en el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco profundizando en la información y explorando las posibles ramificaciones asterisco asterisco. Es crucial recordar que en el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Sin embargo, cuando las acusaciones involucran temas tan delicados como la violencia, es imperativo abordar la situación con la máxima cautela y responsabilidad. Analicemos algunos puntos clave que surgen de esta supuesta confesión y que merecen una mayor reflexión. Asterisco asterisco 1. La naturaleza de la supuesta confesión asterisco asterisco si esta confesión existió, ¿en qué contexto se produjo? ¿Fue una conversación privada, una declaración a un periodista o una confesión en un momento de vulnerabilidad? La forma en que se filtró la información es crucial para evaluar su veracidad y fiabilidad. ¿Quiénes son las fuentes que afirman haber escuchado esta confesión? ¿Tienen algún interés en difundir esta información? La credibilidad de las fuentes es fundamental para determinar la validez de la información. Asterisco asterisco 2. Las posibles motivaciones detrás de la revelación asterisco asterisco, porque si esta confesión es real, ¿habría salido a la luz ahora? ¿Hay algún interés en dañar la imagen de Can Yaman o de Mehmet Özdemir? ¿Se busca generar polémica para aumentar la visibilidad de sus proyectos actuales? El análisis de las posibles motivaciones puede ayudar a comprender mejor el contexto de la situación. Asterisco asterisco 3. El impacto en la imagen pública de Can Yaman y de Mehmet Özdemir asterisco asterisco si las acusaciones fueran ciertas, ¿cómo afectaría esto la carrera profesional de ambos actores? ¿Cómo reaccionarían sus seguidores y los patrocinadores? ¿Podría esto influir en sus próximos proyectos y contratos? El impacto en la imagen pública es un factor crucial a considerar. Asterisco asterisco 4. Las implicaciones legales y sociales de la agresión física asterisco asterisco la agresión física, independientemente de quién sea el agresor y la víctima, es un delito. Si se comprobara que Mehmet Özdemir agredió a Can Yaman, podría enfrentar consecuencias legales. Además, la sociedad turca, como muchas otras, condena la violencia en todas sus formas. El impacto social de estas acusaciones podría ser significativo. Asterisco asterisco 5. El papel de los medios de comunicación y las redes sociales asterisco asterisco los medios de comunicación y las redes sociales tienen una gran responsabilidad en la difusión de esta información. ¿Cómo han abordado los medios esta noticia? ¿Han sido sensacionalistas o han actuado con prudencia y responsabilidad? ¿Cómo están reaccionando los fans en las redes sociales? ¿Se están generando juicios precipitados y descalificaciones? El papel de los medios y de la audiencia es fundamental en la gestión de esta crisis. Asterisco asterisco 6. La importancia de la presunción de inocencia asterisco asterisco en cualquier situación legal, la presunción de inocencia es un principio fundamental. Can Yaman y Mehmet Özdemir tienen derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es importante no emitir juicios prematuros y respetar su privacidad. Asterisco asterisco 7. El futuro de la relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir asterisco asterisco, ¿cómo afectará esta situación la relación entre ambos actores? ¿Podrán mantener una relación cordial en el futuro? ¿Se evitarán en público y en privado? El futuro de su relación, independientemente de la veracidad de las acusaciones, se verá afectado por esta polémica. Asterisco asterisco 8. El impacto en Erkenci Kuş y en la imagen de las telenovelas turcas asterisco asterisco, ¿cómo afectará esta situación la percepción de Erkenci Kuş y de las telenovelas turcas en general? ¿Podría esto generar una mayor desconfianza en la imagen de los actores y de las historias que se cuentan en la pantalla? El impacto en la industria del entretenimiento es un factor a considerar. Asterisco asterisco 9. La necesidad de promover la prevención de la violencia asterisco asterisco si esta situación sirve para generar conciencia sobre la violencia en las relaciones, podría ser un aspecto positivo. Es importante promover la educación y la prevención de la violencia en todas sus formas. En conclusión, la supuesta confesión de Can Yaman sobre su relación con Mehmet Özdemir es una noticia que ha generado mucha controversia y que requiere un análisis cuidadoso. Es fundamental ser cautelosos con la información,
respetar la privacidad de los actores y evitar caer en el sensacionalismo. El tiempo dirá si esta historia es verdadera, pero mientras tanto, es importante mantener una actitud crítica y reflexiva. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo.